Hermanos varones, feliz Día del Padre para los que son padres, aunque hay mucho varón que sin tener hijos ejercen ese papel. Si hoy fuera su memorial de ustedes, hermanos, si hoy fuera su funeral, ¿qué dirían de usted? Hay un momento donde esté el cuerpo, se pone la foto de la persona que falleció, y la gente pasa a hablar de la persona que acaba de fallecer. Si hoy fuera su memorial de usted, ¿qué diría la gente de usted, hermanos? ¿Qué creen que diría? Ellos no van a decir cuántos pares de zapatos tenía, cuántas recámaras tenía su casa, o si iba al corriente con sus pagos. La gente va a hablar de quién era usted, no de lo que tenía usted. Y hablar del legado, hermanos, es ponerse a pensar, si hoy fuera mi funeral, ¿qué diría la gente de mí? Gracias a los que nos ven en las redes sociales, hermanos de Cuba, siempre es un gusto saber que nos están viendo. Para los varones reciban un fuerte abrazo, padres de familia que me están escuchando. Y tal vez me esté escuchando alguien que se siente triste. Ese mensaje es para usted también, hermano. Entonces, ¿qué dirían de usted, hermano, si hoy fuera su funeral? Albert Einstein, un famoso físico, creador de la teoría de la relatividad, hizo un experimento que al día de hoy sirve en la sociología, cómo la gente se relaciona. Él llegó a su salón de clases y escribió la tabla del 9. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, hasta que acabó. 9 por 9, 81, 9 por 10, 91 puso. ¿Sí lo vieron? Y todos empezaron a burlar de él. Y él dejó que se burlara, que se riera. Y dice, ¿por qué nadie me felicitó de que hice bien 9? Nada más se fijaron en mi error. ¿Y por qué nadie me felicitó de que hizo bien 9? Y él dijo en ese tiempo, en ese momento, a algunas personas no les importará lo que logres, volteamela, y solo se fijarán en tus errores. Y es cierto, hermanos. Ahora, muchos de nosotros, más así, muchos de nosotros llegamos a conocer al Señor ya que estábamos casados, algunos llegamos a conocer al Señor ya teniendo hijos, algunos llegamos a conocer al Señor ya adultos. Yo no sé usted en qué momento llegó a conocer al Señor, pero es muy probable, hermano, que antes de conocer al Señor usted ya había cometido muchos errores. ¿O no? Sí. Llegamos con un currículum del cual ahora nos acordamos y decimos, Señor, ¿dónde vivía yo? ¿En qué vida, qué tipo de vida llevaba yo? Algunos los van a juzgar todavía por ese error. Todavía. No importa que usted ya haya pedido perdón. No importa que usted ya haya cambiado. Algunas personas los van a seguir juzgando por el 9 por 10, 91. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Y el mundo secular es muy impulsivo. Lo juzga uno fuerte. Y ahora tú ya eres cristiana, y ahora tú ya eres cristiano, si te conocieran quién eres. Si te conocieran cómo andabas. Y nos siguen juzgando por ese error que esa gente se acuerda. Entonces, esto que hizo Albert Einstein ahí sigue vigente el día de hoy, hermanos. Pero Dios nuestro Señor nos ofrece una nueva identidad. De tal manera que ahora podemos ir al pueblo y le dicen, ¿a poco ya no eres así, Eleazar? No, ya no. Y vamos a ver un versículo cómo nuestro Señor Jesús se enfrentó a esa situación. Y ¿saben qué, hermanos varones, sobre todo varones? Debemos
ya no de ver ese error que se cometió, arrepentirnos, cambiar y encontrar este nuevo propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Porque sí se cometieron muchos errores, pero no somos más esos hombres o esas mujeres, porque el legado aplica para hombres y para mujeres, hermanos. Sino al contrario, ver un nuevo propósito de Dios en mi vida. Yo veo a muchos varones que de pronto no se perdonan. De pronto ya todos lo perdonaron, pero ese varón no se perdona por el error que cometió. O esa mujer no se perdona de ese error que cometió. Y les voy a decir algo, hermanos, hermanas. No se juzgue usted el día de hoy con el conocimiento que tiene usted el día de hoy, sus errores del pasado. No lo haga, porque es obvio que uno dice, ¿cómo es posible que hice eso? Bueno, ahora lo dices porque ahora sabes las cosas de diferente manera. Pero en ese tiempo no sabías, Nicolás, por eso lo hiciste. Entonces es importante perdonarnos a nosotros mismos, que es lo que estamos viendo en el despertar del alma. Perdonarnos a nosotros mismos, pedir perdón con Dios y caminar, hermanos. Porque no podemos, y aunque algunos nos sigan juzgando por ese 9x1091. ¿Sí saben de qué estoy hablando, hermanos? O se los explico de otra manera. Pero así es, hermanos. ¿Qué es el legado? Es algo que dejamos atrás. Lo que hemos hecho cuando regresamos nosotros al lugar donde nacimos en nuestro país, cuando vamos a visitar, ¿se acuerdan de nosotros? ¿Por qué? De lo que hemos hecho, de lo que han visto, de lo que han oído. Como acabamos de escuchar, cuando hablamos de herencia y de posesión, y cuando hablamos de legado y de herencia, lo primero que se viene a la mente son cosas materiales. ¿Qué les vas a dejar de herencia a tus hijos? No tengo casa. Como si la única herencia que se pudiera dejar fueran casas. No, hermanos. Eso es lo que la gente de inmediato, ¿qué le vas a dejar de herencia a tus hijos? La gente piensa en cosas, en posesiones, ¿sí o no, hermanos? ¿Usted qué piensa? Cuando le digo, ¿qué le va a dejar a su hijo, hermano? Ay, pues yo no tengo casa. ¿Y quién te dijo que nada más se dejan casas? Y en la lista, lo que menos las personas dicen son personas. Cuando hablamos de herencia, las personas piensan en posesiones. Y lo que menos piensan las personas, cuando se hace la pregunta, es en personas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a definir qué piensa usted, si en posesiones son personas, es su carácter de usted, los principios de usted. Eso es lo que va a definir. ¿En qué está pensando cuando dice, mi legado con mis hijos o con mis hijas, quiero que sea este? Sus principios de usted son lo que va a definir. ¿Qué son esos principios y ese carácter, hermanos? Y hablamos de dos elementos, la integridad y el carácter. Porque usted, hermanos, el día va a llegar en que suene la trompeta final. Y entonces solamente van a hablar de nosotros. Integridad es ser fiel a uno mismo y honestidad es ser sincero con los demás. Ahí está, hermanos. Esto, hermanos, si lo aprendemos, si lo entendemos, de aquí usted va a aprender qué es lo que le quiere dejar de legado a sus hijos. Porque de pronto estamos preocupados que no hemos tenido la casa y que no les vamos a dejar nada. No, hermanos, es que no estás viendo en el lugar correcto. No solamente de herencia se deja casas. Y ahorita vamos a entender eso, hermanos. Pero aquí es donde entra el momento en que le pedimos a Dios que nos ayude para dar un buen legado como madre, como padre. Porque si no le pedimos ayuda a Dios, hermanos, vamos a querer confiar en lo que nosotros creemos y vemos y vamos a dejar de pronto un mal legado. Así que, hermanos, yo les animo, vamos a ponernos de pie para pedir a nuestro Señor que nos ilustre, que nos guíe, que nos dé la sabiduría para entender el mensaje de hoy, hermanos,
y entender cómo se forma un legado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias Padre Celestial. El mundo ha creado este día, en otros países es mañana, en otros países será en algún otro momento, pero el mundo ha creado un día para darle honor al padre de familia. Pero Padre, nosotros cada domingo que venimos acá, cada vez que abrimos la Biblia, te damos honra y gloria a ti, Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro amigo, todo. Gracias, Señor, te damos por este día. Y yo te pido, Padre, especialmente por aquellos padres que están tristes, porque seguramente los han recordado solamente por ese error que cometió. Y por ese error que cometió, están distantes de sus hijos. Por aquellos padres que están en prisión, por aquellos padres que están en los hospitales, por aquellos padres que no tienen hogar, que están hoy en las calles y que tienen hijos, pero que no los recuerdan. Padre, tú eres el único que nos da amor a todos. Yo te pido que ellos te busquen a ti y en ti van a encontrar el amor que cada uno necesita. Y ahora te pedimos, Padre, a tu iglesia, que nos guíes cómo dar un buen legado, cómo dejar un buen legado el día en que tú nos llames, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, hermanos. Entonces, el legado, les vuelvo a repetir, estoy seguro de que si los hubiera encontrado en la puerta del templo y les hubiera preguntado, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Sí, de inmediato hubieran pensado en cuestiones materiales, ¿sí o no, hermanos? Es lo primero que se nos viene a la mente, cuestiones materiales. Pero eso no es, hermanos, vamos a aprender. La mejor inversión es enseñar a la siguiente generación. Eso es lo mejor que podemos hacer. Porque de pronto usted le puede dejar la gran casa, pero no siguen al Señor. ¿Cambiaría usted, hermano, la casa porque lo siguiera? Claro que sí. Porque cuando uno sigue al Señor, aunque no tenga uno nada en la bolsa, uno puede encontrar paz, gozo, amor, esperanza. ¿Sí o no, hermanos? Es mejor tener a Dios que todas las posesiones del mundo. Es mejor honrar a Dios que cualquier otro legado que quisiéramos dejar. La mejor inversión es enseñar a la siguiente generación. Y nuevamente, hermanos, les voy a hablar del libro de Jueces. ¿Se acuerdan el círculo vicioso del libro de Jueces? ¿Qué es lo que pasó antes? Desde que salen de Egipto hasta Deuteronomio, Moisés les habla de lo que había hecho Dios en el pasado por ellos. Él les recuerda en el libro de Deuteronomio, nomio, norma, segunda norma. En el libro de Deuteronomio, Moisés les da un segundo mensaje a todos. Acuérdense, de Egipto, de los que salieron, solamente 2 adultos entraron, Josué y Caleb. Toda esa generación murió en el desierto y entraron los menores de 20 años que habían nacido en el desierto. Entran a la tierra prometida. Aquí hubo un problema. Moisés, cuando él estaba con las personas y él aconsejaba a las personas, había un joven, dice, que se acercaba a él, oía cómo aconsejaba a los demás, veía cómo hacía las cosas, estaba aprendiendo de su líder. ¿Quién era? Josué. Cuando el pueblo, que Moisés no entra, cuando el pueblo entra, ¿quién los dirige? Josué. Cuando llega ahí se hizo un desorden y ahí es donde Josué les dice esa famosa frase que todos hemos oído: ustedes hagan lo que quieran, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hicieron lo que quisieron. Y el libro de Jueces habla de eso, de que Israel se aleja de Dios, sufre las consecuencias, clama a Dios, Dios escucha su clamor y Dios levanta un juez. Y se vuelve a repetir el ciclo y levanta otro juez. Y se vuelve a repetir el ciclo y se levanta otro juez. Ese es el libro de Jueces. Y de pronto, hermanos, nosotros estamos haciendo lo mismo. Si usted ve las Escrituras, hermano, de pronto usted tal vez sea un creyente de muchos años, pero un creyente desobediente. No hace,
lo que usted le dijo un día al Señor: Señor, yo te seguiré. Yo voy a hacer lo que tú me pidas. Yo te entrego mi vida. Se le entregó 15 días, hermanos. Fue lo que pasó con jueces. Ciclos de desobediencia, se arrepentían y otra vez. Se arrepentían y otra vez. Lo hicieron 12 veces, hermanos. Y en cada vez levantaban un juez. ¿Qué tiene que ver el legado con eso? Jueces 2, del 6 al 10. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos. Dice, esto fue en la muerte de Josué. Aquí está todo el mensaje, hermanos. En este texto está todo el mensaje. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová durante todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, toda esa generación que anduvo con Josué en el camino del desierto, que llegaron a la tierra prometida, murieron. Como un día nosotros, hermanos, ya no vamos a estar aquí en el templo. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho con Israel. Pero, cuando usted dice un pero, es porque cambia todo el sentido anterior y ahora viene algo diferente. Eso es lo que hace un pero. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. O sea, había muerto ya Moisés, se forma un nuevo líder, Josué, y se muere Josué. ¿Saben cuál era el problema, hermanos? Que no había otro líder. Ese fue el gran problema. Moisés preparó a Josué, pero Josué no dejó un líder. Vamos a ver, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y aquí está la clave del mensaje de hoy, hermanos. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Cuál fue el problema, hermanos? No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, ¿quién les va a enseñar? Si usted se dice que es creyente, usted es probablemente la única Biblia que sus hijos lean. Usted es quien les va a hablar de él. Su testimonio le va a hablar a su hijo. Su testimonio le va a hablar a su hija. Esta generación nació y aquí hubo un problema, hermanos. Ahorita vamos. No estamos diciendo que nuestra familia determina quiénes somos, pero sí hay que reconocer cuán influyente fue y ha sido para que nosotros tomáramos decisiones hacia un lado o hacia otro. Sí es cierto, hermanos, que nuestros hijos son independientes, especialmente si ya crecieron, van a tomar la decisión y ahí ya no tenemos nada que ver nosotros. Si ellos ya deciden, ¿sabes qué, papá? Yo no voy a ir al templo. ¿Sabes qué, mamá? Yo no quiero saber de Dios. Ya es cosa de ellos. Pero usted cumplió con su papel. La familia tiene un peso importante y probablemente en su familia, yo no sé ustedes, probablemente en su familia usted sea la única creyente, el único cristiano. Lo que usted haga tiene mucho peso con la siguiente generación. Su testimonio pesa mucho con la siguiente generación. Dejemos pensar en el legado de fe que dejaremos para la siguiente generación. Si no, debemos pensar en el legado de fe que dejaremos para la siguiente generación. Tenemos que pensar, hermanos, ¿qué le vamos a dejar a la siguiente generación? Y olvídese de la casa. Bueno, pues de todos nosotros ni tenemos. Pero, ¿cuál es el legado de fe que vamos a dejar con nuestros hijos? Si no, nos puede pasar como le pasó a la generación de Josué con respecto a la generación que le siguió. Se enfocaron en tomar posesión de las tierras, porque acuérdense que cuando ellos llegaron estaban repartidas las tierras para tribu de Leví, tribu de Neftalí, todos se repartieron las tierras, pero nadie hablaba de Jehová. Entonces, ¿qué dice el versículo? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hubo dos problemas. ¿Sí lo ven en el versículo, hermanos?
Consecuencias, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cuando uno no habla, hermanos, con nuestros hijos de Dios, de las obras que Él ha hecho por nosotros, es más fácil que ellos empiecen a hacer cosas equivocadas. Tristemente, ya algunas familias lo están viendo. ¿No, hermanos? No se les habló, o se les habló, pero a muy temprana edad ya no siguieron y ya tomaron sus propias decisiones. Esta es la consecuencia de que no les hablaron de Jehová. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Ahí está en el versículo 10. Son dos problemas, ahí está en el versículo. ¿Cuál fue el primer problema? No conocían a Jehová. Y segundo, hermanos, no conocían sus obras. La semana no pasada, la anterior, un hermano me dio una bendición. Yo cuando la recibí, hermanos, yo me solté a llorar. Mi Nicole no estaba. Yo sabía que iba a llegar. Yo no le dije ni a Azu ni a nadie. Esperé a tener en la mesa a todos. Y les dije, ¿qué es lo que había pasado, hermanos? Porque nuestros hijos deben de saber lo que Dios hace con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Si usted no les dice a sus hijos lo que Dios hace por ustedes, hermanos, ellos no conocen las obras de Dios. Piensan que por sus fuerzas van a lograr lo que ellos quieran. Y no se han dado cuenta que un día menos pensado su mamá recibió algo que jamás se lo hubiera imaginado. Que su papá recibió lo que jamás se había imaginado solo por una oración. No conocen de Dios y no conocen de sus obras. Porque usted no les habla de Dios. Está enfocado en la casa, en el legado material. ¿Quién va a hablar con sus hijos de Dios, hermanos? Ay, pues que venga el pastor. Ah, no, hermanos. Sí, pero luego me los mandan ya muy rebelditos, hermanos. ¿Qué está usted haciendo con sus hijos? ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Cuál es su legado? Es el tema de hoy. ¿Cuál es su legado? Porque si no nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Un pueblo con todas las bendiciones para recibir, pero desobedientes. Y no conocían, nadie ya les hablaba de Jehová. Tampoco sabían de las obras. Eso que me pasó es un solo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tendrían para decirles a sus hijos 10 bendiciones? ¿Nadie? 3, 4, ok. ¿Cuántos de ustedes podrían decirle a sus hijos 50 bendiciones? ¿Cuántos de ustedes pudieran decirle a sus hijos 100 bendiciones? Hermanos, y podemos seguir y seguir y seguir. ¿Ellos saben, hermanos, de esas bendiciones? Usted los sienta alrededor y hija, hijo, les quiero platicar esto. Acabamos de recibir una bendición y le vamos a dar ahorita. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Por lo que sea, hermanos, porque el refrigerador no se ha vaciado, porque hay comida. Comemos y comemos huevitos y no baja y dice uno, ¿cómo, Señor? Vamos a darle gracias a Dios, mis hijitas. Siguiente, vamos a orar. Tienen que aprender a conocer a Dios y a conocer sus obras. Pero nosotros, hermanos, somos los encargados de hacerlo. ¿Cuál es tu legado, varón? ¿Cuál es tu legado? ¿Sigues pensando en la casa? ¿Por qué no piensas en educar a la nueva generación? A esa generación que un día ya no vamos a estar, hermanos, y que van a hablar de nosotros. Qué bonito sería dejar una generación que llenara estas bancas, pero tristemente no la vemos. Tenemos que hablar, hermanos, tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo dejar un buen legado? Vamos a aprender 2 pasos.
Primero, enseña del carácter de Dios. ¿Qué es el carácter, hermanos? Ya se los he dicho varias veces. Carisma es lo que ven ustedes de la persona cuando está frente a ustedes. Aquí frente a todos ustedes, lo que yo proyecto, eso es carisma. Carácter es lo que yo hago cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, eso que yo hago, ese es mi carácter. Lo que usted hace cuando nadie la ve, ese es su carácter. Enseña el carácter de Dios. Pastor, ¿y cuál es el carácter de Dios? Vamos a ver. Dice el Salmo 34, 7, 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Quiere decir, hermanos, que lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que teman a Dios. Teme a Dios, no que le tengas miedo, porque miedo está conectado con castigo, temor está conectado con respeto. Teme del Señor, porque Él es celoso. Teme del Señor, si es cierto, es amor, pero Él es celoso, Él es delicado. Teme de Dios. Pero ¿sabes qué? Te va a ir bien, hijo, te va a ir bien, hija, si tú temes a Dios, porque Él te va a defender. Ahorita estoy yo como tu papá, ahorita está aquí como tu mamá, pero un día, hijo, hija, vas a estar sin mí. Pero sí va a haber alguien que te va a defender. Y anótenlo, hermano, el versículo, aquí está en la Biblia, donde dice que Él está alrededor de los que le temen y los defiende. Hijo, si tú temes de Dios, Él va a estar contigo en los momentos más difíciles. Tarde o temprano van a llegar esos momentos difíciles, ¿o no, hermanos? Cuando todo va bien, de pronto, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué? Ni le esperábamos muchas veces. Y los problemas llegan. Cuando habla Jesús del hombre que construyó sobre la roca y sobre la arena, ¿en cuál de los dos llegó la tormenta, hermanos? En los dos. Y llegó la tormenta sobre el que construyó sobre la arena, y grande fue su desgracia. Y llegó la tormenta sobre el que construyó sobre la roca. Y él no le pasó nada, hermanos. Quiere decir que aunque usted venga todos los domingos, ore todos los días, sirva al Señor en un ministerio, sea un hombre entregado, una mujer entregada, pregunta, hermanos, ¿va a llegar la tormenta? Sí, porque la tormenta llega con el justo y con el injusto. Las tormentas llegan, la diferencia está en que no estamos solos. Cuando la tormenta llega, no estamos solos. Si su matrimonio se está desmoronando, usted no está sola. Si sus hijos están de rebeldes, usted no está sola. Si el doctor dio un análisis y dijo, este es el análisis, usted tampoco está solo. Yo estaba leyendo en mi devocional la semana pasada cuando habla de Felipe y le dice el Señor Jesús cuando estaba en el sermón del monte y había miles ahí, y le dice el Señor a Felipe, dice, vamos a darles de comer. ¿Y qué le dijo Felipe? No tenemos suficiente. Dice, diles que se unan, vamos a orar. Tal vez usted diga también así, hermano, hermana, es que no tengo suficiente. Tal vez usted no, pero Dios sí lo tiene. Dios sí lo tiene. Felipe no sabía. Dios dice, vamos a darles de comer. Es que no tenemos suficiente. Dice, vamos a orar. Y les dio de comer a todos. ¿Y qué dice la Escritura? Que hasta sobró. ¿Nunca les ha pasado, hermanos, que sus cuentas no dan y de pronto sí dio? Y dice usted, ¿cómo fue que pasó esto? Usted tiene que platicar de las obras de Dios con sus hijos. Tienen que saber, porque si no, esa nueva generación no va a conocer a Dios. Usted tiene que decirlo. Hijo, teme a Dios. No es que le tengas miedo, es diferente. A mí de niño me enseñaron lo que era bueno y lo que era malo. Y cuando quise hacer lo malo, lo hacía yo ¿cómo? Me escondía yo, porque yo no sabía lo que era pecado. Los judíos a los 13 años hacen una ceremonia con los muchachos y a los 13 años les enseñan a ser responsables de su pecado.
Y hay muchas veces que somos adultos y todavía no sabemos qué es ser responsable con el pecado. Porque seguimos faltándole a Dios y no nos hacemos responsables de nuestro pecado. ¿Sí o no, hermano? Es una reflexión. Porque de pronto, Señor, ¿será que estoy pecando y no me hago responsable? Hijo, ¿cómo dejo mi legado? 1, haga que sus hijos, sus hijas, teman a Dios. En Deuteronomio dice, a Jehová tu Dios temerás. Acuérdense, Deuteronomio 6 es lo que se conoce como el Shema, que es el corazón de la doctrina judía. En Deuteronomio 6 se le dice, a Jehová temerás. Quiere decir que está bien temerle a Jehová, no es malo. Hijo, teme a Dios y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Hijo, no hagas lo incorrecto delante de Dios, porque Dios es celoso. Pero si tú le temes, te va a ir bien, porque Él te va a cuidar, Él te va a defender. Salmo 9:10 que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Usted conoce el nombre de Dios, hermano? Si yo le preguntara a usted, ¿quién es Dios? ¿Qué me contestaría? ¿Cómo usted pudiera describir a Dios? Porque de pronto, hermanos, nosotros no conocemos el nombre de Dios. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Pero Dios tiene todos esos nombres, hermanos. Elohim, poderoso creador. Adonai, el Dios que gobierna. Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. Yahvé Jireh, el Señor proveedor. Yahvé Rohi, el Señor es mi pastor. Yahvé Nisi, Dios nuestra bandera, victoria. Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador. Abba, Padre. Él es Dios, hermanos. Y de pronto no sabemos quién es Dios. Pues ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Ellos de dónde creen que lo van a aprender esto, hermanos? En la escuela está prohibido hablar de Dios. En los trabajos, hermanos, es muy rara la compañía que permite que se hable de Dios. Yo como capellán lo sé, hermanos, hay muy pocas compañías donde el capellán puede llegar y lo están esperando. La gran mayoría, no, gracias, aquí no queremos saber de eso. ¿Quién les va a hablar a sus hijos y a sus hijas de Dios? Usted, hermano. Yo, eso es nuestro legado. Ese es nuestro legado. El terrenito está bonito, hermano. Más que tiene limones y manzanas. Pero hay un legado más importante, hermanos, que es que conozcan de Dios. Ese limoncito, hasta si no es que se lo tiran. Y usted tanto que quería el limoncito, y los hijos llegan, no, ese limón que se tire. Pero si usted deja otro tipo de legado, ese va a durar, hermanos. Aquí estamos hablando de Dios, porque hasta ahí hemos estado hablando de Dios. Ahora pongan atención a esto que voy a hacer aquí, hermanos. ¿Qué dice Juan 10, de 9 al 10? Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hijo, hija, teme a Dios, pero acepta al Señor Jesús, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay manera de llegar al Padre si no es por Él. O sea, no solamente va a hablar de Dios, sino háblele de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted habla de los dos, de Dios nuestro Padre Creador y de Jesucristo que es Dios mismo hecho carne, que habitó entre nosotros, comió con nosotros, comió pescado con sus discípulos, se enojó, se rió, se lloró. Todo eso de Él podemos aprender
cómo vamos a vivir aquí, hermanos. Cómo llorar con el que llora. Cómo ayudar al que necesita. Eso nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó, hermanos. Decirle, hijo, cree en Dios, témele a Dios y acepta a Jesús en tu corazón. Ese es el legado más grande que usted puede dejar, hermanos. Y no preocuparse en otro tipo. Está bien si se puede, gloria a Dios, qué bueno que lo puede hacer. Pero el más importante es educar a la nueva generación. Si no nos puede pasar como en el libro de Jueces. Aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno, enseñen el carácter de Dios. Empiecen con sus hijos y sus hijas que no quieren oír, pastor. Usted dígales. ¿Quieres que te haga tus huevitos, verdad? Pues primero déjame hablarte tantito de Jesús y después empiezo a hacer tus huevitos. Ahí ya los tiene y está sentado, hermano. Ahí se lo agarra. Usted hable de Jesús. Hable de las obras, hable de Dios. Hable de las obras de Dios. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No sé si han ido al Parque de las Rosas, hermanos. Es famoso, mundialmente famoso en San José. Miles de rosas, diferentes colores, 5 acres. Póngale Google, lleve a su esposa un día ahí. Lleve a sus hijos en San José, el Parque de las Rosas, 5 acres. Ayer fuimos con las niñas y estaban, es unas cosas increíbles, hermanos. Ver esas rosas, ¿cómo Dios puede hacer esto? Dios está presente en muchas formas, hermanos. No hay que ir a San José. Salga a caminar con su hijo, mira las estrellas. Hay muchas formas de hablar de Dios, hermanos. Jeremías 33, vino palabra a Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. ¿Qué? Jehová es su nombre. Él estaba en la cárcel, hermanos. Y estaba hablando a la gente y le decía, Jehová es su nombre, y dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han recibido cosas de Dios que jamás se imaginaron? ¿Cuántos de ustedes? Hermanos, así es Él. Nos sorprende, hermanos. De pronto usted dice, es que ¿sabe qué? Ya no hay solución para mi hijo. Usted es lo que ve eso. Pero Dios no ve lo mismo que usted ve. Para Dios, su hijo y usted son igual de valiosos. Ore por él. Para que Dios tenga misericordia. Porque lo que para uno puede ser que no es posible, Dios sí lo puede hacer posible. El problema está en que dejamos de orar, dejamos de creer en Dios, nos desanimamos, nos cansamos porque las cosas no nos han salido bien, no nos han salido a nuestra manera. Clama, mi hijo, hija, cuando estés en una situación difícil, clama a Dios. Él dijo que si tú temes a Dios, no te va a dejar, te va a defender. Clama a Él. ¿Quieres saber dónde dice? Hermanos, ya lo tiene marcadito ahí, Jeremías 33. Mira, aquí dice, clama a mí. Estamos en una situación difícil, estamos en el hospital. Vamos a clamarle a Dios. Tomémonos de la mano y vamos a pedirle a Dios. Ese es el legado que tenemos que dejar, hermanos. Mi mamá, me acuerdo que cuando que mi hermano estaba, nos llamó y nos dijo, vamos a orar. Y que eso se diga de usted. Mi papá, me acuerdo que un día estábamos en la distancia que no nos veíamos, pero por teléfono él nos decía, vamos a orar, hijos. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a clamarle a Dios. Porque solo Él nos puede ayudar. Pero imagínense que usted es el papá y es el desanimado. Pues el hijo dirá, ¿cómo no me dan otro papá? Imagínense que usted es el papá que sea el desanimado. No, hermanos. Tenemos que ajustar muchas cosas, ¿no creen, hermanos?
para no preocuparnos tanto de las cosas materiales, sino dejar una segunda generación fuerte en el Señor. Entonces, Primera de Corintios dice, antes bien como está escrito, cojas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ama a Dios, hijo, hija, ama a Dios, y Él va a estar contigo. Hay cosas grandes que Él tiene para ti, mi hija, que yo no me lo imagino. No, que mamá, que ya me vas a hablar de otras cosas. Bueno, mi papel es hablarte, hija. Es mi obligación hablarte. Si tú no me quieres escuchar, ya es diferente. Pero no vas a decir en mi memorial que yo no te hablé de Dios. Al contrario, vas a decir, hasta aquí me tenía con Dios, pero ahora le entiendo. Ahora ya sé por qué me lo decía. Eso es como broma, pero yo tenía un compañero en el trabajo que un día salió el tema de la mamá. Dice, no, dice, mi mamá pues todo está bien con ella. El único problema que tiene, dice, es que es cristiana. Y dije, el problema, imagínate, pues él era rebelde. Él no quería oír palabras de la Biblia. No, el único problema tiene, dice, que es cristiana. Que eso digan sus hijos, ¿saben qué? Hasta acá tenía yo a mi mamá que me hablaba de Dios, que amara yo a Dios, pero ahora la entiendo, pero ya no está conmigo. Que ese sea su legado, no que digan lo contrario, hermanos. Cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Hermanos, creo que este versículo nos va a ayudar a muchos. A mí me habla mucho este versículo. ¿Qué dice? Dicho esto, estaba Jesús y un ciego. Escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros decían, no, él se le parece. Cuando yo regreso al pueblo, ¿no es él el que tomaba? Sí. ¿No es él el que andaba ahí con los amigos y haciendo? Yo soy. Él decía, yo soy. Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, levántate, fui y me lavé y recibí la vista. ¿Y cómo le hiciste, Eleazar? Aquel hombre que se llama Jesús. No sé qué hizo él. ¿Y cómo le hiciste, Nico, que dejaste de tomar? No sé. Me encontré con Jesús y Él me sanó. Hable con sus hijos de eso. Hijo, yo no soy el mismo que era antes. Soy otro hombre. Jesús me cambió. Hablen, no solamente de Dios, sino de sus obras. Y que ese sea el legado que dejamos, hermanos. Que de eso se hable si mañana fuera nuestro memorial. Mi papá me habló siempre de Dios y me recordaba lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Puedo decir quién nos regaló cada cosa que tenemos en la casa. Mis hijos lo saben. Saben qué Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Termino aquí, hermanos. Y esto es bien importante para cerrar el mensaje. ¿Cómo dejar un buen legado? 1, enseña el carácter de Dios. Cuando decimos enseña el carácter de Dios, es diles quién es Dios. Y 2, habla de las obras de Dios. Quiere decir, la primera pregunta es, ¿conoces a Dios? Y la segunda pregunta ¿es Jesucristo tu Señor y Salvador? Porque desde niños, todos hemos oído hablar de Dios, desde niños, ¿sí o no?
Pero de pronto nos hace falta la segunda. Es Jesucristo, tu Señor y Salvador. Porque sin Él no llegas al Padre. Sin Él no hay salvación. Si sabemos que sin Jesucristo no hay salvación. Acepta al Señor Jesús, mi hijo. Acepta al Señor Jesús, mi hija. Y entonces ya no vas a estar sola. Aunque fuera mi memorial el día de hoy, mi hija, tú no te vas a quedar sola. No solamente no te vas a quedar sola, Dios te va a defender, Dios te va a cuidar, Dios va a proveer. Teme de Dios. Ese que sea su legado, hermanos. Ese que sea nuestro legado. Educar a la segunda generación que viene atrás de nosotros. Porque un día nos vamos a ir, hermanos, y ya no vamos a estar. ¿Y quién les va a hablar a nuestros hijos sino nosotros? Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por tu palabra que nos hace ver esas áreas donde tenemos que trabajar, Señor. De pronto, en algún momento, las cuestiones materiales parecía ser lo más importante. Pero, Padre, gracias por tu palabra, porque nos deja ver que hay muchas formas de dejar un legado. Gloria a Dios para los que lo pueden hacer materialmente. Pero Padre, si no es posible hacerlo materialmente, haznos hombres y mujeres que dejemos un legado a la siguiente generación. Que cuando sea nuestro memorial, nuestro funeral, se hable de quiénes fuimos y cómo hablamos con ellos acerca de ti, Padre. Es el mejor legado que podemos dejar. Gracias, Padre, yo te pido por mis hermanos varones. Gracias porque todos estamos en proceso de crecer, en proceso de ayudar. Enséñanos, Padre, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias que nos acompañaron, hermanos, en las redes sociales. Dios los bendiga. Feliz Día del Padre.